Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles y hoy arrancamos fuerte la mañana. ¿Por qué? Porque luego de la votación en diputados, donde hubo media sanción para una nueva moratoria, para una nueva aporte jubilatorio, un nuevo sistema jubilatorio, donde se repiense esta jubilación desastrosa que se tiene, y el presidente se desnudó frente a todos y a todas, porque el presidente empezó a dejar caer su propia careta de democrático para decir, señores, yo voy a vetar todo lo que haga falta, me importa 3 carajos. Así textual. Y me parece que no nos sorprende, porque si hay algo que ha demostrado este gobierno durante estos primeros 6 meses es que mayoritariamente todos y todas le importamos un carajo. Esta es la realidad. Hace falta simplemente revisar cada una de sus medidas y preguntarnos, che, ¿a quién apunta esta medida? ¿Quién ha mejorado la vida con la medida de este gobierno? Y no encontramos a nadie. Pero entonces, también es la síntesis de un presidente que nos está diciendo, ojo que si las cosas no son como yo quiero, voy a empezar a poner ese recurso del veto, que por supuesto es un recurso legítimo que después tendrá que ser aprobado o no por las cámaras, pero es un presidente que en realidad está demostrando que es capaz de vetar todo. Todo aquello que no se condiga con su idea, con su Excel, con su mirada muy chiquita, muy retrógrada que tiene sobre la Argentina. Hoy existe una Argentina vetada, en realidad. Nos dio una palabra el presidente para seguir pensando qué Argentina tenemos. Y esta es la palabra que hoy le propongo que reflexionemos. Estamos vetados, vivimos en una Argentina vetada de tantas cosas. Parece que la palabra prohibir se ha institucionalizado, aunque no se la diga abiertamente. Bueno, está todo el equipo, está Jorge Elban, Abigail, está Pablo. Le proponemos que nos acompañen una noche para pensar juntos este presente, aquí en Sin Lugar para los Débiles. Bienvenidos y bienvenidas. Perdonen que vaya a ser reiterativo con la palabra carajo, pero la usó el presidente. Y vamos al sentido común, ningún gran análisis amerita esto que dijo el presidente. ¿Es cierto que al presidente y a su gobierno la cultura de este país le importa un carajo? Sí. ¿Es cierto que la educación pública le importa un carajo? Sí. Pero por los hechos lo digo, por ninguna otra cosa. ¿Es cierto que evidentemente no le importa que haya una realidad social con cada vez más pobreza y cada vez más hambre? Ante eso que responde, bueno, no es cierto que la gente no llegue a fin de mes, si no estarían todos muertos. ¿Es cierto que le importa un carajo a este gobierno tener comida encerrada en un galpón? Sí, es cierto. Y la lista ustedes la pueden hacer, ya la saben de memoria porque la están viviendo. Entonces no me voy a extender en eso. Somos un país que parece que ha vetado la posibilidad de pensar distinto a este gobierno, ¿no? Porque existe una autocensura y existe una lógica de lo prohibitivo que se ha metido en el entramado de la sociedad que todavía está invisibilizada. Esta lógica de que todo aquello que se le opone al gobierno es de la gente que no forma parte del grupito de la gente de bien, o que es culpa del kirchnerismo, o que es culpa del peronismo, o que quieren parar el crecimiento de la Argentina, eso se ha instalado. De alguna manera se ha instalado. En este país parece que está vetada la posibilidad de ser oposición, porque es esto lo que le está pasando al presidente estos días. Un sector de la oposición está empezando a activar. Juan Grabois va con el instrumento de la justicia para exigir que abran los galpones y la justicia le termina dando la razón. No había expectativas, cuando uno veía cómo estaba conformada el tribunal, no había expectativas para que le dé la razón. La denuncia era contundente, pero le terminó dando la razón. Y le exige al gobierno, por favor, distribuyan y hagan un programa. A ver, muéstrenme cómo va a ser la estrategia para distribuir los alimentos, para volver a recuperar ese ordenamiento que había antes en torno a asistir a quienes más necesitan. Y ahí sintió un golpe fuerte el gobierno. La pregunta es si el gobierno va a cumplir con lo que le dice la justicia, porque hasta ahora se hizo bastante el tonto. La justicia le dijo que las medicinas prepagas debían devolver los aumentos que habían instalado en todos sus asociados, y terminaron acordando que se devuelven 12 cuotas, más o menos, como quiere. Entonces me pregunto, ¿este gobierno va a acatar la decisión judicial con respecto a lo que involucra el Ministerio de Desarrollo?
No lo sé. No lo sé porque el presidente, cada vez que se ve arrinconado, le sale el ser autoritario. Y hoy lo dijo con claridad, les voy a vetar todo, no me importa nada. Y ahí está. Me pregunto también si está vetada la posibilidad a reconocer como válido el voto de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee el comunicado del presidente, de la presidencia, ahora lo vamos a ver, llama trampa a lo que es la plena vigencia, la plena acción del Congreso. A eso llama trampa. Todo lo que está enfrente de él o se opone a él es una trampa. Pero hagamos un repaso. Escuchemos primero a este Milei, a este presidente que, insisto, cada vez que le aparecen los límites democráticos, por cierto, quizás no se siente a gusto en este sistema, pero cuando le aparecen los límites democráticos, el presidente reacciona de esta manera. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Bueno, básicamente la traducción es me importa 3 carajos lo que decía la oposición. Habría que recordarle a este gobierno que en una democracia vale tanto el que tuvo la mayor porción de votos para asumir la presidencia como aquellos que tuvieron otra enorme cantidad de votos para ejercer la oposición. Creo que la diferencia es de 2 millones de votos, disculpen si el número no es exacto, un poco menos, 1,5 millones, entre los votos que obtuvo en el balotaje, porque el verdadero caudal de voto bien de Milei es el 30%, de las primeras instancias electorales. Pero entre quienes votaron a Milei y votaron a Massa hay una diferencia de 1,5 millones de votos, un poco más. Bien, ¿qué no vale la oposición? ¿No vale la representatividad política de este sector? Sí que vale. Pero ¿cómo puede ser que nos digan, me importa 3 carajos, yo se los veto? Hay otra pata que es la oposición y que es la posibilidad de hacer de la política un espacio de discusión, de disputa, de intereses para equilibrar la balanza. Eso es la democracia. Porque creer que quien gana tiene el derecho a hacer lo que quiera, y bueno, rompe un poco con los valores democráticos, ¿no? Y se lo dice mucha gente de su partido. Por ejemplo, lo dijo Píparo. Píparo fue la candidata a gobernadora para la provincia de Buenos Aires. No es cualquiera, ¿eh? Y fíjense lo que ponía hoy Carolina Píparo en su tuit. También, de alguna manera, indignada con los propios dichos del presidente de la Nación. Ahora los vamos a ver. Ahí está, la red X. Y una Carolina Píparo que se planta, a ver dónde lo puedo leer, porque lo tengo muy lejos. Ahí está, gracias. Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma. Lo dice Píparo, con los liberales. Se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado. Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas, indefectiblemente reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto. Le está diciendo Píparo que este gobierno es autoritario. Está diciendo esto, con las palabras que quieran, pero les está diciendo esto. Porque lo primero que hay que decir es que si nosotros anulamos, vetamos la posibilidad de la oposición de ejercer sus derechos, estamos vetando el sistema democrático. Yo recuerdo cuando, me acuerdo porque la 125 es conocida por todos, ¿no? Ese proyecto durante el gobierno de Cristina Kirchner que lamentaba las retenciones en un sector del campo, se perdió. Y se perdió. Y fue un golpe, en su momento para el gobierno de Cristina Kirchner, pero se perdió. Y las reglas de la democracia son estas. Y se continuó gobernando, sin la posibilidad de esa ley en la cual el gobierno creía. Después discutible si estaba bien o no estaba bien, es opinable. Ahora, ¿se continuó o no se continuó? No, aquí no. Aquí es, señores, el poder soy yo. Pero hoy emitieron un comunicado oficial que les propongo que los veamos para ver qué distantes que están sobre todo de esta mirada democrática, que insisto, que nos está vetando como ciudadanos y ciudadanas. Porque
ustedes, nosotros, quien les habla, tenemos derecho a que nuestros diputados y diputadas que hemos votado, senadores y senadoras, defiendan los intereses en los que creemos. ¿En qué momento creyó el presidente que esto no iba? ¿En qué momento creyó que todo aquel que le diga no, automáticamente se constituye como una rata? Ojo con ese discurso, que parece infantil porque sube los dibujitos a las redes, pero que demuestra la decisión de un hombre que se cree por encima del resto. Y me vuelvo a hacer la pregunta. Cuando el presidente de la nación se ve arrinconado por la justicia o por una cámara, ¿cómo reacciona? ¿Va a respetar la institucionalidad democrática o está dispuesto a llevarse puesto todo? ¿O en algún momento pensará que el Congreso tiene que dejar de funcionar y la respuesta va a ser, me importa 3 carajos? Veamos el comunicado oficial que dieron a conocer desde el gobierno. En este comunicado, por supuesto, la oficina del presidente ratifica que Javier Milei va a vetar cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República. Estamos hablando de los jubilados, ¿no? Estamos hablando de los jubilados. Digo, porque acá nos perdemos los actores fundamentales, que son los jubilados. Y yo no puedo creer que exista una persona que se dedique a la política que pueda decir, yo prefiero que este número me quede aquí, que además sabemos que es todo mentira, superávit, el déficit, 0, y que este número aquí, tal cual lo quiero, le genere una vida miserable a los jubilados, no importa. Pero en el texto, que tiene 2 páginas, dice en un momento que esta administración por el gobierno lamenta que diputados bien intencionados participen de la trampa legislativa de Máximo Kirchner y retira su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que le proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto de ser necesario. Claro que el veto es legal, pero acá lo que estamos viendo es la esencia. A ver, habla de trampa, acusa a Máximo Kirchner, vieron que la lógica de todo es el kirchnerismo, es todos los males. Bueno, ahora, llama trampa a lo que es, ni más ni menos, que la libre decisión de distintos sectores políticos, Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, de reunirse y de decir, che, nosotros no queremos acompañar esta medida, tenemos otro dictamen por la movilidad jubilatoria, por las jubilaciones, y nosotros queremos votar este. Y juntamos la mayoría para votar esto, porque queremos que los jubilados vivan mejor. Bueno, y del otro lado aparecerá quienes dicen que no, que sí. Ahora, llamarlo trampa. Pero ¿se entienden a dónde quiero ir? No se puede llamar trampa al funcionamiento más legítimo de la democracia, que es la discusión en el Parlamento. Sí, claro. Si vos tenés diputados, senadores que cobran, que como fue la Banelco en su momento en el gobierno de la Alianza, qué sé yo, bueno, sí, claro, ahí hay una trampa. Acá no hay ninguna trampa. Aquí no hay ninguna trampa. Vos la podés defender, la podían defender. ¿Quieren escuchar a alguien que defendió, o mejor dicho, estaba en contra de votar lo que finalmente se votó? María Eugenia Vidal. ¿Se acuerdan de Heidi? Heidi le decíamos con cariño, ¿no? En otro gobierno, la que fue capaz de cerrar escuelas, entre otras cosas. La que hizo la peor gestión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por eso perdió por paliza. Porque esto también hay que recordarlo. Bueno, el diputado defendía la libertad avanza como si hubiese sido parte del origen de este mismo espacio político. Ahí está la exgobernadora, la del departamento ese millonario que no puede justificar, la misma. Es decir, que si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril, pagando prepagas más caras, pagando el impuesto a los combustibles, pagando las consecuencias del sinceramiento del tipo de cambio, pagando más tarifas. Todo ese esfuerzo no alcanza para pagar esta recomposición que pide para los jubilados el dictamen de la mayoría. Entonces, a muchos les va a gustar salir de esta sesión diciendo que ampliaron derechos, pero ¿a costa de qué? Del esfuerzo de todos esos argentinos durante estos meses y del fracaso del programa económico, que claramente está atado al ancla fiscal, al logro del déficit cero. Bueno, ahí se para, ¿no? El fracaso económico, por otro lado, pero la plata no alcanza. A mí me gustaría pedirle algo, creo que usó la palabra sacrificio, esfuerzo. Los argentinos no estamos haciendo un sacrificio y un esfuerzo voluntario, ¿eh?
Digo, lo quiero aclarar porque vieron que parece, bueno, gracias al esfuerzo. No agradezcan nada porque no lo elegimos. No lo elegimos. Estoy convencido que ningún votante de La Libertad Avanza eligió vivir peor. Si hay alguno en ese caso, bueno, siempre existe la lógica masoquista, está bien. Ahora, en lo concreto, nosotros no elegimos sacrificarnos para además no saber hacia dónde vamos, o mejor dicho, sí saber hacia dónde vamos y que ese lugar sea un abismo que ya conocemos. Entonces, la palabra que hoy les proponía era esto, vetados, porque más allá del juego de palabras con el veto del presidente, en el comunicado oficial el presidente está vetando la posibilidad de la oposición que sea oposición. Insisto con esto, los 12 millones de votos, 14 millones de votos que saca Milei, y la diferencia no te da el poder absoluto. Y quiero decir, la Unión Cívica Radical, celebro que haya acompañado, Unión por la Patria y otros diputados y diputadas más, hayan acompañado esta media sanción sobre jubilaciones. Pero por favor, después, con las ley bases, hagan lo mismo, porque en la ley base les dan superpoderes. Entonces, ojo con la contradicción, porque vos votás algo contrario a los intereses del gobierno, pero luego votás algo que le da al gobierno todas las posibilidades para hacer lo que quiera, con esta ley o con cualquier otra ley. Entonces, nosotros no podemos permitir tener una democracia que tenga vetados los derechos, porque entonces no es democracia. Tenés vetado el derecho a acceder a la salud, porque es impagable. Tenés vetado el derecho a acceder a una educación digna porque se recorta el presupuesto y el salario de docente. Tenés vetada la posibilidad de ir a paritarias porque en algunos lugares ni se abren y cuando se abren son por porcentajes insignificantes. Tenés vetada la posibilidad de acceder a una vivienda porque si no tuviste la posibilidad de comprar o de heredar tenés que ir por un alquiler que es impagable. Tenés vetada la posibilidad, si sos jubilado, de acceder a los medicamentos. Tenés vetada la posibilidad de esos medicamentos gratuitos para quienes tienen enfermedades oncológicas. O sea, nos han vetado de todo, es un modelo prohibitivo. Pensémoslo desde este lugar. No nos damos cuenta en lo chiquito, en lo cotidiano, yo sé que sí, pero quizás valga la pena repetirlo. No nos damos cuenta que básicamente tenemos prohibido casi todo. Si nuestros pibes no pueden comprar un litro de leche, sus padres, díganme si no tenemos un modelo que es prohibitivo. Bueno, la respuesta a todo esto es, me importa 3 carajos, ni más ni menos. La respuesta al hambre es, te cierro un galpón y me importa 3 carajos. La respuesta a la falta de medicamentos es, no te los voy a dar. No voy a abrir la DATSE y me importa 3 carajos que se mueran. La gente no llega a fin de mes y la respuesta es, me importa 3 carajos. Bien. Quizá ese sea el concepto de libertad. Se miran ellos mismos y el resto ¿qué? Y el resto le importa 3 carajos. Así estamos, vetados, en un gobierno que está incómodo, que está cada vez más incómodo. Y cuando el poder que oprime al pueblo se incomoda, siempre es una buena noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches. Anita, buenas noches. Que cada vez quiero pronunciar los apellidos, que los conozco de memoria, me los olvido. Hola, Avi. Hola. Pablo. ¿Por qué ella es Anabela Sánchez? Como siempre le decimos Anita. Está muy bien, Anita. Bueno, no, Anabela, no me gusta el diminutivo a mí. Bueno, Elbaum, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo fenómeno. Sí, la ¿Por verdad. dónde quiere empezar? Y por lo que dijo usted recién en la editorial, que me pareció súper interesante, sobre todo en relación a me importa todo un carajo respecto a lo que está sufriendo gran parte de la población argentina. Los datos de la última semana muestran que el 53% de nuestro país está hundido en la pobreza y dentro de eso el 17% en la indigencia. Y la indigencia supone no tener para comer. Estamos hablando casi de 7 millones de personas en este país que no tienen para comer, un país que produce alimentos para 400 millones de personas y deja a muchos de ellos, sobre todo aproximadamente a 2,5 millones de niños, sin comer, con ruido en la panza a la noche y sus padres mirándolos a los ojos llorar de hambre. Este es el modelo que están aplicando en este país, que tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, va a estallar.
Bien, esto de defender la caja a veto puro, y decíamos recién, para mí la oposición empezó a actuar más firme. Creo que se acaba, recién nos lo decía Xavi, se acaba de confirmar que Petovelo va a ir a la Cámara. Presentaron un proyecto de resolución, ya está ingresado en el Senado y tenemos de hecho la imagen del texto en donde acaba de ingresar por mesa de entradas a las 20:30. Ahí tenemos a todos los senadores solicitándole a Petovelo que se haga presente en la Cámara y sobre todo a dar explicaciones. ¿Qué es lo mínimo que puede dar? Que debe dar. Que debe dar. Claro, exactamente, que debe dar. Con lo cual ahora vamos a ver cuál es la fecha, por supuesto, más adelante. Muy bien. Sí, lo que queda claro un poco también en lo que pasó en las últimas horas tiene que ver con que el superávit fue ficticio, fantasma, mentiroso, y sí deja mucho más claro que el ajuste lo estaban pagando los jubilados. Porque si vos estás diciendo, si a los jubilados le hacemos o le damos este ajuste básicamente para que empaten la inflación, ni siquiera se está pidiendo demasiado para decir, bueno, para que vivan bien, se está diciendo por lo menos que no pierdan todo lo que vienen perdiendo. Si le damos esto, nosotros nos financiamos y no podemos acceder a ese déficit fiscal cero. Entonces, ¿quién estaba pagando el ajuste? Claramente, el presidente mismo es el que está en este momento admitiendo que el ajuste fueron todos y todas los jubilados. Y que no va a vetar a senadores y diputados, que va a vetar es a 5 millones de jubilados para que lleguen a fin de mes. A esos veta, no le crean. Ese es el traslado. Ese es el hay que explicar a la gente. Por eso hoy poníamos vetados. Los vetados somos nosotros en nuestros derechos. Así es. ¿No? En línea con lo que decían ustedes, buscaba recién sinónimos de vetar, como para poder ver y a ver si nos encontramos reflejados en algo más, ¿no? Vetar, prohibir, impedir, impugnar, oponerse, censurar también, ¿no? Es una gran forma. Sí, claro. Excluir. Que esa es la que más me parece. Y en la que me parece que nos sentimos todos, ¿no? De alguna manera. Igual, vos hablabas justamente de la oposición y creo que acá hay un mensaje que le están dando tanto los diputados como los senadores al presidente, que creo que la cintura política que le hace falta y además también el ejercicio político que no tiene claramente, que debería aprender si en realidad quiere continuar, como dijo hoy en el foro, 4 años u 8, es que preste atención, porque lo que está sucediendo es que ya no es Unión por la Patria solo. Como estábamos viendo acá el proyecto, ¿no? del pedido a Petovelo que se presente. No es Unión por la Patria solo. Estamos viendo que es Unión por la Patria, que es parte del radicalismo, que son aquellos sectores que dialogaba, que son los partidos provinciales, que son la izquierda. O sea que se está dando vuelta. Qué poco duró la ilusión de Franco, ¿no? Igual a Milei particularmente eso no le importa porque los mete a todos dentro de la misma bolsa de la casta política. Después sale Franco a decir, bueno, lo que pasa es que el presidente no entiende tanto de política. Pero está bien, pero aquí es importante esto. ¿Por qué? Porque por eso digo que hay una responsabilidad muy grande, no en la izquierda y en Unión por la Patria, que se saben qué posición siempre han tomado frente a este gobierno, pero de los otros sectores. Porque en realidad, vieron que cuando hay elecciones y uno vota, y sobre todo las de medio término, dice, bueno, yo por lo menos quiero votar una lista de diputados que me defienda ahí adentro, ¿no? Es más, a veces es eslogan de campaña de muchos. Bueno, la posibilidad de defenderte, el gobierno te la está vetando, ¿no? Pero no solamente por la posibilidad de ejercer concretamente el veto, por el concepto que se tiene sobre la posibilidad de ser oposición. A mí los rasgos autoritarios de este gobierno cada vez me preocupan un poco más. Sí, claro. De verdad. Hoy habló también Mondino. Habla de todo la tipa. En realidad se lleva mal con el mundo, que es lo que trataría, yo creo que debería empezar a mejorar. Sí, claro. Pero de paso opina de todo en cuanto le preguntan. Esto decía Mondino, la canciller, sobre lo que sucedió en diputados. ¿Cómo vivió lo que pasó ayer en el Congreso, Diana? Ahora viene el presidente. Lo que pasó ayer en el Congreso, Diana. Son una vergüenza, una vergüenza. Una vergüenza, repetida, una vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Querer mejorar la vida de los jubilados? Claro. Sí, trabajar para la gente, claro. Obvio. Bueno, igual el presidente después en el tuit largo ese que él expone por qué se opone básicamente, dice, si esto llega a salir, va a subir la inflación, el riesgo país, los bonos vuelven a perder peso. Digo, también está trasladando una responsabilidad a las y los jubilados de un deterioro económico que tiene que ver sobre todo con su gobierno y con sus políticas económicas. Pero le hace perder, obviamente, ¿por qué es una vergüenza para alguien como Mondino? Porque Mondino es titular de un banco en Córdoba. Y obviamente que este proyecto tiene intereses vinculados a los centros ahí tiene financieros. coherencia, sí, tiene Entonces, coherencia. la vergüenza para ella es que
alguien empiece a pensar en los 45 millones de argentinos y no en el millón que en realidad quieren quedarse con la riqueza del resto. Bien, por supuesto, no podía faltar para opinar el chanta con honores, que es Adorni. Me estaba olvidando del nombre. Manuel. Ya la gente sabía. Manuel Adorni, ¿eh? No, el presidente ya lo dijo. Todo lo que atente contra el equilibrio fiscal lo va a vetar. Pero a ver, acá hay dos cuestiones. Primero que claramente hay los que están seguros que nuestro plan, nuestro programa y nuestro camino sale bien, son los kirchneristas. Si no, no estarían atentando permanentemente contra el gobierno. Entonces un atentado contra la gobernabilidad, decís vos. Es un atentado contra el Banco programa del Central gobierno. y el Ministerio de Economía están convencidos que buena parte del ruido financiero de estos días tiene que ver con esto. Pero para a repetir ver. la frase, ¿es un atentado contra el gobierno? Es un atentado contra el plan del gobierno, claramente. Digamos, tengo que... Y además porque hay gente que no entiende de cuestiones elementales, ¿no? No entiende la ley de gravedad, digo. A ver, mejorarle la jubilación es un atentado contra el plan de gobierno. Insisto con esta lógica. ¿No? Y O es sea, no entender la teoría de la gravedad. Esto es fantástico, porque en realidad la teoría de la gravedad es una piedra sobre la cabeza de los más pobres de esta sociedad que el tipo defiende. Claro. Y eso es increíble. Esa es la teoría de la gravedad. Para ellos la gravedad va al revés. Claro. Está bien, pero hay algo que hablábamos hace un rato al principio con Pablo Dugan, que es, los mercados con este movimiento están diciendo... no te creo. Claro. El mundo, salvo Elon Musk y algún otro... Bueno, Sí, pero en realidad sacan la foto nada más. Lo que decía Avi, un sector de la oposición empieza a perder este miedo estúpido que tenía, porque las redes le decían, o los encuestadores le decían que no había que votar con el kirchnerismo o con el peronismo, porque eso te ensuciaba. ¿No? Creo que se están empezando a despojar de semejante invisibilidad. Porque ensucia más, me parece, ya a esta altura. Bueno, claro, es importante lo que marcás, porque quizás empieza a notar que no eran tan ciertas esto del 55% de imagen positiva, si está todo el mundo mal. Está todo el mundo mal. Bueno, pero este es el maravilloso mundo de Milei. Bueno, claro, porque si algo faltaba a todo lo que venimos recorriendo es Toto Caputo. No, están todos, hoy vinieron todos, ¿eh? Están todos. Está todo el equipo. Pero lo más importante es que van todos detrás de un relato construido donde ellos dicen básicamente somos el mejor modelo económico de los últimos 150 años, trajimos la solución para este país de populismo y se lo estamos mostrando con el día a día. ¿De qué manera? Bueno, siempre a través de unas mentiras que la verdad que automáticamente caen por su propio peso. Lo escuchamos al Toto Caputo en el Latin Forum que habló hoy a la tarde. Que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación y que podría tranquilamente, de hecho ya hay signos, digamos, bastante elocuentes, de una recuperación que hoy diría yo que depende también la velocidad de dicha recuperación, depende de dos factores. Uno es la ley, bases, es una obviedad, ¿no? Y el segundo, que por ahí a alguno lo va a sorprender, pero yo le doy más importancia a esto segundo que a la ley bases, es a que nosotros podamos convencer a ustedes, a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios, también fundamentalmente, de que el cambio, la velocidad del cambio, la velocidad de la recuperación, depende mucho más de ustedes de lo que ustedes creen. Yo cuando estaba en la escuela y el profe hablaba y no entendía nada, tenía un compañero al lado que me decía, ¿lo qué? Claro, ¿no? Claro. Porque era un poco de esto se trata. Bueno, no sé, no se entiende. Igual la última frase de el cambio va a ir más rápido de lo que ustedes creen y depende de lo que ustedes hagan. Pero por favor hagan algo, te está diciendo, ¿no? ¿Qué significa? Está pidiendo igual que hace muchos años le pedía a alguno a los empresarios, les hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo. Sí. En realidad, eso que llaman los mercados, que son 500 tipos que tienen mucha guita en este país y que logran, en todo caso, hacer un golpe de mercado, empiezan a sacarle la ficha a esta gente que en 6 meses no fue capaz de aprobar ni siquiera una ley
Y los datos que aparecen en términos de la destrucción del sistema productivo son cada vez mayores. O sea, no para de decrecer el PBI de la Argentina, según el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, el único país en América Latina que va a decrecer va a ser Argentina en un 3%. Bueno, ayer Nahuel Sosa nos hizo un informe excelente sobre el crecimiento de Brasil, el crecimiento de México y el crecimiento de Colombia. Todo zurdo, ¿no? Pero el crecimiento concreto y real. Ahora, acá la pobreza, Jorge, sigue aumentando. Y la indigencia también. Creo que tenemos una placa para mostrar en relación a eso, que son las cosas que están cambiando para bien según Caputo. A ver, veámoslo, qué es lo que está cambiando para bien. Sí, que dice que ya pasó lo peor. Ahí está. Sí. Fíjense cómo estas curvas que crecen son la azul, la curva de pobreza. Estos tipos tienen un récord enorme, que es que en un trimestre han logrado el máximo crecimiento de la pobreza comparado por trimestres en la historia de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Repetime. No, que en un trimestre, enero, febrero, marzo, porque estos datos son de abril y remiten al primer trimestre del año 2024, Milei / Caputo ha hecho crecer la pobreza en un trimestre como nadie ha hecho crecer la pobreza en la Argentina en época de democracia. Incluso, les voy a decir, incluso más que el último trimestre del 2001. Es decir, la proporción, fíjense que estábamos en diciembre, gobierno de Alberto Fernández, Massa, en el 44.7% de pobreza en la Argentina. Hoy es el 55.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos 23 millones de argentinos están debajo de la línea de pobreza. 23 millones de argentinos. Dentro de estos 55, para que se entienda, está la indigencia. ¿Qué quiere decir? El indigente no tiene ni siquiera para comer. Y esto es lo más doloroso. Y es hoy el 17.5%, cuando en diciembre no llegaba al 10%. Casi duplicaron la indigencia. Es un nivel, digamos, es un récord increíble en relación a la capacidad para destruir a la sociedad argentina. Y esto obviamente está muy relacionado al tema del empleo, que creo que después vamos a ver alguna otra placa, o no sé si ya, y cómo la gente empieza a ver que el gran problema de la Argentina no es la inflación, sino el desempleo. Empieza a ver, empieza a sentir, a escuchar que han echado gente en su barrio. Y ahí empieza a cambiar. Y me acuerdo que nosotros lo hemos dicho, que la etapa que venía luego era el desempleo. Me acuerdo que Cristina Kirchner dijo una vez, ojo, que una cosa, no reivindicando al trabajo de bajo salario, dijo, ojo, que una cosa es tener un trabajo con bajo salario y otra cosa es no tener trabajo. Algo que parece una obviedad, pero es lo que ahora está empezando a suceder, ¿no? Sí, pero quiero que entendamos cuál es el éxito de Caputo, porque hay que entender el éxito de Caputo. El éxito de Caputo es disciplinar a los trabajadores, es destruir su capacidad de negociación de los sindicatos, porque si vos tenés mucha desocupación, obviamente los sindicatos tienen más dificultad para disputar salario, porque tiene una cola enorme de gente dispuesta a trabajar por menos plata. Y esto que se llama históricamente el ejército de desocupación es lo que quieren hacer, porque quieren bajar el valor del trabajo en la Argentina. ¿Para qué? Para las inversiones. Para las inversiones. Ahora, este panorama que estamos viendo, nosotros ya lo vivimos en la Argentina. La pregunta que me hago es si en realidad lo que tenemos ahora, con esto que vos estás contando, Jorge, es parecido a lo que sucedió en la década del 90, o es aún peor. Mira, esto se intentó hacer y lo denunció Walsh en la década del 70. Lo hizo la dictadura y para hacerlo generó 30.000 compañeros desaparecidos. Lo hizo básicamente Menem y junto a De la Rúa y logró que lleguemos casi al 40% en su momento entre ocupación y subocupación. Y es a donde marchamos y lo dejamos a este personaje cruel, insensible y mezquino continuar con su plan, que es destructivo no solamente de los trabajadores, sino de las pymes. Porque ¿qué hace un tipo que le va a llegar ahora una cuenta de gas de $1 millón de pesos y que tiene un boliche en el barrio? Va a empezar a despedir al único tipo que tiene empleado. Sí, pero ya está sucediendo. Lo que ha pasado con las tarifas de gas, estoy buscando acá hoy tantos que me han mandado y nos pasa a nosotros, ¿no? A todos, pero... y nos va a volver a pasar ahora. Un compañero que trabajaba aquí en Duro de Domar, el equipo que pone la apuesta del programa,
El mes pasado pagó 13.000 pesos de gas y ahora le vinieron 43.000. A mí por 9. Y el consumo es lo mismo, pero lo que subió es, si se quiere, la base. Bueno, eso está. Ahora, Pablo, ¿A la quién caída... financian cuando pasan de 13 a 45? ¿Quién es el que gana ahí, muchachos? Claro. Son los socios de Caputo. Claro. Bueno, y hablando de Caputo, seguimos escuchando al ministro de Economía, que estuvo hoy en el foro y dijo lo siguiente con respecto a los que vienen hablando de los números negros de la economía. A ver. ¿Por qué se intensificó el nivel de agresión contra el gobierno en este último momento? Les doy mi interpretación personal, pero creo que es la de varios en el gabinete también. Durante mucho tiempo se dijo, se jorobó con el tema de no la ven, ¿no? ¿Saben por qué ahora se intensificaron los ataques? Porque la ven, la empezaron a ver, y eso los preocupa mucho más. Es un poco lo que les dije antes, la empezaron a ver, hasta hace unos pocos meses comían pochoclos pensando se van en marzo o abril. De repente, esta situación que les acabo de describir, de alguien que pensó que íbamos a una hiperinflación y estamos en créditos hipotecarios a 30 años, dijeron, pará, o sea, ¿cómo es entonces esto? La empezaron a ver y entonces hay un nivel de preocupación que obviamente antes no tenían. Vive en una cápsula, ¿eh? Sí, por De eso verdad, tenemos acá el maravilloso mundo libertario, maravilloso, porque ellos sí. construyen un relato que ellos solo se creen, lo trasladan, pero el problema es que gobiernan así. El problema no es solamente que es un relato. O sea, ellos obviamente van a vetar lo que les caiga, cualquier cosa que tenga que ver con redistribución, van a estar en contra de cualquier mejora para los salarios, gobiernan así, no es solamente una cuestión comunicacional. Ahora, en función también con lo que decía Jorge, lo que es la forma en la que sube la indigencia y también la pobreza, está la caída del consumo. Ya los supermercados están hablando de un 2,4 en mayo, que anualizado es 10, 11 puntos. Es decir, que se sigue profundizando. Si bien hablaron que hay una pequeña recuperación a nivel mayorista, tiene que ver con las segundas marcas, que es todo lo que se ha volcado todo el mundo, porque Claro. no podés consumir absolutamente nada. Te lo resumo en 3 puntos, me parece claves, lo que tiene que ver con el consumo. 7 de cada 10 argentinos no pueden consumir lo mismo que hace un año atrás, y muchos en cantidades enormes, tienen que consumir muy poco. Solamente 2 de cada 10, en realidad es un poquito más de 2 de cada 10, están consumiendo lo mismo. Y un poquito menos de un argentino cada 10 puede consumir más. Ese sector, el ganador, el de siempre, ¿no? El privilegiado. Vamos a ver qué es lo que pasa en la calle cuando hablamos de consumo y lo que le pasa también a los comerciantes cuando tienen que vender. La verdad que se complica el día a día, los gastos suben, que digan que no hay inflación o que se baja la inflación, no lo vemos. Se siguen recibiendo listas de precios con aumentos y sigue aumentando, yo en mi caso tengo luz, así que de sur aumentó bastante. ¿Cuánto te vino de más de energía eléctrica? Triplicó. La situación es muy grave. En estos momentos bajó mucho la venta. La gente laburando ya a fin de mes no puede comprar alimento para sus mascotas, no los puede vacunar, no los puede bañar, no los puede mantener, digamos. Es muy grave la situación. Vienen, no sé, los jubilados, por ejemplo, y nos dicen, o sea, están impactados del cambio de precio. O sea, estamos hablando de unas 5 veces aumentado los precios de PAM, incluso los porcentajes variaron. Es una situación muy triste. Vos fijate, antes vivíamos mucho mejor que ahora. Tenés que cuidarte con la luz, tenés que cuidarte con todo. Fíjate, ahora entras acá y tenés frío, porque no podemos prender la ventilación, no podemos prender la calefacción. No ves ni gente caminando por la calle. ¿Qué día tenés cuenta de DNI? Todos. Este mes, o sea, todos los meses van cambiando las promos. Entonces este mes, ponele la promo, bajó el porcentaje, digamos, que reconocen, pero por suerte se mantiene. Así que bueno, de lunes, en el caso nuestro de comercios adheridos, comercios de barrio, son de lunes a viernes. ¿Por qué te emocionaste? Porque hay mucho laburo atrás de esto. Y da bronca que no se están haciendo mierda. Me quedo, primero siempre, el excelente trabajo de Adrián Salonia, siempre. Sí. Es esto, ¿no? Es esto. Es la sensación de que te están
no, te están haciendo mierda. Y vos decís, ¿por qué, che? O sea, parece que tienen como un desprecio por los argentinos todos, ¿no? Y no se ve una manera, bueno, todos no, por un sector chiquito no, pero no se ve la manera en que se va a salir de esto. Bueno, esta comerciante y otros hablaban de la gente que busca promociones. Una forma de hacerlo es a través de la cuenta DNI, que es la billetera digital más usada hoy, que lidera absolutamente por arriba de todas. Y hoy el presidente de la Nación... Sí, Banco Provincia, exactamente, Banco Provincia, Kicillof. Y hoy el presidente hizo referencia al Banco Provincia, a la situación financiera en el Foro Latino Económico, y esto decía. No es un punto menor, porque hoy tenemos una base monetaria de 15 billones, y entonces significa que nosotros tenemos pasivos remunerados por 18 billones. Y ahora les voy a dar otra excelente noticia. De esos 18 billones, 12 billones están en manos del sector público, con lo cual solamente falta limpiar nada más que 6 billones. O sea, estamos ahí de terminar con el problema de los pasivos remunerados. Y no solo eso, de esos 12 billones que tiene el sector público, 7 están en el Banco Nación. Y las tenencias del Ministerio de Economía en el Banco Nación son 3.5 billones. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y lo que resta? Bueno, mire, una parte la tiene Banco Provincia. Es cierto, eso no está cercano a nuestro control. De hecho, está en manos de un enemigo político que además se encarga de llenar de pauta a medios para ensuciarnos y para tapar, digamos, las macanas que hace. Pero ¿qué es lo interesante? Como tiene tantos problemas fiscales, tiene al banco, digamos, totalmente saturado, con lo cual no tiene muchas posibilidades de hacer cosas porque necesita cumplir la posición de efectivo mínimo, con lo cual no puede hacer mucho. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estamos terminando con el problema de los pasivos remunerados. Yo le propongo al presidente que haga una campaña de afiches en toda la Argentina que diga estamos terminando con el pasivo remunerado. ¿No? Que es todo el esquema financiero, en realidad la economía real no le importa. Criticar lo que debe ser de las políticas más exitosas que ha implementado el gobierno de Axel Kicillof, que tiene que ver con políticas que parten del Banco Provincia y que tienen que ver con una política de descuento, de reintegro, ¿sí?, del gasto que tuviste para comprar carne, que se utiliza muchísimo, muchísimo. Es lo que más busca la gente. Hoy habló el presidente del Banco Provincia a través de su red de Twitter, le contestó al presidente de la Nación, estamos hablando de Juan Cuatromo, que dice que durante su participación en el LATAM Economic Forum, estoy asombrado por mi inglés, 2024, el presidente Javier Milei dijo que el Banco Provincia está saturado en su situación económica y financiera. Pero lo que realmente está saturado es el pueblo argentino de sus mentiras y atropellos. Y sigue, este tuit es mucho más largo y da todo un detalle, búsquenlo en el tuit de Juan Cuatromo, porque dice, lamentablemente el presidente confundió conceptos básicos de regulación bancaria, lo que brinda una imagen distorsionada de la realidad del Banco Provincia hoy. Bueno, y después abre el hilo, pero quiero decir, aquí hay, y tomo las palabras que decía Jorge recién, aquí hay una economía real, que por ejemplo es la economía que se da a través del descuento de la tarjeta del Provincia, que en realidad es una aplicación, ¿no es una, ¿no? Sí, claro, es la billetera virtual, que además es lo que más busca la gente en cuestiones de consumo, que es la promoción, el 2x1, el descuento, el reintegro, algo que te permita hacer rendir un poco más ese salario reventado. Perdón, y no solo para el consumo, sino que los comerciantes que ahí escuchábamos que decían, nosotros vendemos los días de descuentos para la venta. Exacto. También. Bueno, entonces, esa es la economía real. Empuja la economía real mientras la destruye. Claro, entonces, él desprecia esa economía. Entonces, para él, el Banco Provincia, que está generando estas posibilidades de reintegro, para él es un problema. Yo creo que no desprecia la economía. Yo creo que lo que desprecia es la gente.
Sí. Lo que le estamos molestando es el 60% de la Argentina. Dejemos de hablar que la economía le molesta, las aplicaciones, el descuento, el 2x1, el 50%. Pero esa es la gente de la economía real. Esa es la gente de la economía real. Pero a él le molesta esa Claro, economía real, a esa exactamente. gente real, que es el que consume, el que sale, el que labura. viaja por Argentina, el que labura, el que se levanta. Porque, como dijo, yo cuando termine de acá me tengo que ir a laburar. ¿Y qué estás haciendo ahora? Viajando, ¿Qué está haces viajando. ahora? Está bien, sí, tal cual. Claro. Bueno, en fin. Bueno, sí, tiene que ver con eso. Hay una distancia muy grande porque, insisto, mirá que Macri era muy mal orador, ¿no? Pero trataba de conectar con algo de la realidad. La abstracción que tiene Milei es realmente preocupante. Pero, bueno, a ver, hay una... A ver, está el tema de los planes sociales, que fue un tema que se discutió esta semana, porque precisamente es un caballito de batalla de este gobierno. ¿Cómo fueron cambiando el acceso a los programas sociales? Y me acuerdo, en estos días fue el propio Infobae que publicó, ¿no? Esa diferencia. Lo tengo a mano. Veámoslo. Lo tengo a mano si querés acá porque te lo puedo contar. Jefes y jefas de hogares de Eduardo Dualde, 1.987.000. Familias Inclusión de Kirchner, 700.000. Cristina, 220.000. Ahí los tenés, mirá, ahí están. Perfecto. Mauricio Macri, 780.000 y Alberto Fernández, 1.600.000. Digamos que Alberto Fernández tuvo la pandemia. La pandemia, claro. Entonces los programas sociales. Ahora, aquí el tema es fácil. Aquí es, ¿por qué bajaron con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? Porque había trabajo. Punto. Cuéntenla como quieran. Porque hay economía real, un gobierno dispuesto a generar producción y trabajo contra lo que estamos viendo hoy, que es un gobierno dispuesto a la financiarización, al negocio de los bancos, al negocio básicamente financiero y a que los números cierren financieramente sin importarle la destrucción productiva del país. Bien, una síntesis final, Anita, ya nos estamos yendo. Sí, un poquito con respecto a lo que hablaba antes Jorge, tiene que ver con la desocupación. Avi lo va a saber explicar mejor, todo lo que sucedió hoy en el INTI, porque en definitiva el gobierno sigue con el ajuste de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Hoy hubo una marcha en la General Paz, de hecho los trabajadores del INTI, después de reclamar durante 1.000 empleados que estaban cesanteados, además un gerente que se escapó rompiendo una ventana, recordemos hace una semana nada más. Bueno, finalmente salieron a reclamar que además ahora se quieren cerrar los centros. Por ende, son 15, 20 centros que están distribuidos en todo el país, que quedarían 250 personas sin un lugar de trabajo y trasladándose a 500 kilómetros a la redonda. Por ende, después hay que ver a dónde va esa gente. Lo preocupante, ¿sabés qué? Es que la policía, mientras los estaba echando, los chalecos de fuerza habían sido inspeccionados por los trabajadores del INTI. Claro. El INTI regula. Ahí tenés la represión, Avi, mirá. Claro, ahí está. El 100% de lo que en la Argentina se produce, consumimos, no sé, el juguete de tu nieto, los elementos que usás para cocinar, todo lo regula y lo verifica el INTI. Ayuda a los empresarios para esto. Bueno, una cosa chiquita, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, claro. Economía real, esto es lo que quieren destruir, todo lo que sea productivo para que esto sea una factoría de exportación internacional de productos sin valor agregado y además, obviamente, de inversión internacional y transnacional para hacer negocios especulativos. Bueno, y negocios con los amigos, porque también tengo otra pastillita chiquita que tiene que ver con lo que el acuerdo que ayer contábamos de CONIN con el Ministerio de Capital Humano. Resulta que hoy Noelia Barral Grijera generó una nota que la verdad tiene unos datos extraordinarios y que de hecho cuando vos empezás a rascar un poquito más, te encontrás con que en verdad hay una tesis de grado hecha por una persona que trabajaba en un CONIN de La Plata, en uno de los centros, y exige CONIN determinadas cosas para que haga la gente que pueda acceder, ¿no?, a los bolsones de comida o a la ropa. No solamente eso, sino que además, si vos no seguís las reglas o los valores de CONIN, de la fundación, que por ejemplo es, no sé, formar una familia de manera natural. Abstinencia sexual. Claro, abstinencia, no usar preservativo, anticonceptivo, lo que fuere. Bueno, además, tenés premios y castigos. Si los cumplís, tenés el bolsón de comida. Si no los cumplís, bueno, te dan menos. Y no tenés acceso al roperito, por ejemplo. Muy bien. Bueno, llegamos al final de Sin Lugar para los Débiles. Con algo que me parece que es muy cierto, lo que hoy sintetizó el presidente. El presidente gobierna un país que le importa 3 carajos. Es así. Ni más ni menos. Nos encontramos mañana, si tienen ganas, aquí a las 11 de la noche hacemos Sin Lugar para los Débiles. Chao.